vamos a centrarnos parte de la conversación va a girar en torno a este libro, pero hay otra también que ha salido poquito antes o casi al mismo tiempo, que es El vuelo de la tortuga, con la que obtuvo el premio Miguel Donoso Pareja 2019. Y otras más también, como por ejemplo Incendiamos las yeguas En la madrugada. en la madrugada, y El día que me faltes, ¿no? Y muchas más, no las voy a mostrar todas porque tengo una montaña de tus novelas. Y la verdad que es un gusto tenerte aquí, Ernesto. Bienvenido. Claro. Bienvenido a Gracias. la maestría en literatura, a estos coloquios con los que inauguramos contigo este año. Y para acompañarnos en esta conversación está con nosotros también desde Guayaquil, Carlos Piana Castillo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Carlos. Carlos es un joven escritor guayaquileño, columnista editorial del diario El Universo. Vivió unas temporadas en Quito. Dentro de poco nos dará a conocer una novela sobre la cual hay muchas expectativas. Y la idea es un poco ahora poder conversar, hacer este diálogo. Y obviamente la idea es que también podamos permitir que el público pueda plantear sus preguntas. Como tenemos un público bastante amplio, yo agradecería que las personas interesadas en plantearle alguna pregunta a Ernesto Carrión, pues lo pueden escribir en el chat y tanto Carlos como yo, pues le trasladaremos la pregunta a Ernesto. Bueno, bienvenidos todos. Podemos empezar el diálogo, así que adelante, por favor, Carlos. Bueno, yo en realidad ya agradecí, pero igual quería recordar la primera vez que conocí a Ernesto. Ya serán casi 2 años. Nos reunimos en el Malecón. Recuerdo que fue una conversación muy amena y de hecho hablamos mucho de Guayaquil. Ahora estamos 3 guayaquileños precisamente hablando aquí, ¿verdad? Leonardo. Y bueno, nada, fue realmente un placer haberlo conocido. Desde ahí en realidad ya entré en contacto con su obra. He pasado por 3 de sus obras, en realidad ninguna de poesía, que más bien era tal vez lo primero de Ernesto. Estuve con Ciudad Pretexto, que me regaló ese día, y Incendiamos las yeguas en la madrugada, pues, y La Carnada, obviamente. Y Leonardo es un gran amigo, siempre ha sido muy generoso conmigo y hemos tenido unas conversaciones literarias muy buenas. Entonces para mí realmente es un placer estar aquí. Ernesto, la verdad, como te decía, yo he leído apenas 3 obras tuyas. Debo decir que La Carnada es la que más me ha gustado y bastante más, incluso podría decir que las otras me gustaron. Entonces pues, por eso te felicito, ¿no? Gracias. Y bueno, en realidad, un poco como ya adelanté y como adelantó Leonardo, tú eres poeta, empezaste siendo poeta también antes de meterte en la novela. Y yo un poquito así como para empezar, solo como una pregunta breve, pero ¿cómo influye tu naturaleza de poeta al momento de escribir? Bueno, quiero agradecerle a Leonardo por la invitación. Quiero agradecerle también a Carlos por aceptar justamente este diálogo. Y bueno, empecemos. El tema de la poesía es, primero, que a pesar de que la he puesto a un lado, no la he abandonado del todo, por decirlo así. Es muy difícil abandonarla, ¿no? Y esto es por el hecho de que la poesía no da tregua, ¿sí? La narrativa sí da tregua. Ojo con lo que estoy hablando. Quiero decir, la narrativa como el oficio que implica y la disciplina que también debe tener para ejecutarse, es algo que tú lo puedes incluso dejar por un tiempo, retomar después de un tiempo, etcétera. No mucha gente trabaja novelas por años, ¿sí? Sí. De esa manera hay gente que trabaja por años novelas. En el caso de la poesía, me parece que la poesía es invasiva, o sea, y en ese sentido tiene esa capacidad de aparecer en los momentos menos esperados. Entonces, de hecho, hoy día, por ejemplo, me levanté y escribí un poema. Entonces, Ya. sí, y voy a decir, bueno, febrero y volvió la poesía, algo así. Pero la poesía, es claro, va por otros lugares, ¿no? Simplemente me puse vino a mi cabeza una imagen y una idea que tenía que ver con, que gira alrededor de esa imagen y la nostalgia, Sí. y por allí empezó el poema. Ahora, en la narrativa no he podido soltarla. Si tú te das cuenta, en La Carnada, por ejemplo, La Carnada tiene un pulso poético. O sea, de hecho, Sí. cuando la escribí, pensé en una especie de,
yo digo partitura, por decirlo así, pero hay un pulso poético que hace que la voz narrativa se detenga, avance, retroceda, ¿no? Y vuelve a hacer comentarios sobre distintos tipos de cosas, ¿no? Aparte que está narrando la trama, a veces se detiene y te dice, bueno, y el plástico se deteriora en 150 años. Y De hace silencio. hecho, Cuéntame. ¿sabes, Ernesto? Justo anoté un par de expresiones. De hecho, te quería preguntar sobre ellas un poco más adelante, pero algunas Sí. que me llamaron especialmente la atención, ¿verdad? Que son como bombazos en el ojo de alguna manera, ¿no? Solo voy a leer una un poquito para dejar la idea. La primera vez que Martín miró la aguja helada, puso los ojos en blanco, sintió el metal penetrándolo y el líquido que iba moviéndose en su cuerpo lo llevó a pensar en ciudades ardiendo en parajes remotos, ¿no? Algo realmente que a uno un poquito, ¿no? Como que le mueve el piso, ¿no? Te saca un poco el ritmo. Ahora, hablando del ritmo, esto de hecho yo lo vi también en Incendiamos las Yeguas, y es esto de que utilizas oraciones no muy largas, podríamos decir talla M, ¿verdad? No es Borges ni Antonio Di Benedetto, ¿verdad? Pero no son muy largas, pero en cambio párrafos muy cortos, ¿no? También supe que eras guionista, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto influye de alguna manera esto, ¿no? El guión, la poesía, en la estructuración de alguna manera de, no sé, de los párrafos o del ritmo en general de la novela? Yo Incluso creo los que, capítulos son cortos. sí, yo creo que depende de la novela. O sea, por ejemplo, Sí, yo siento que cada libro, como siempre tengo esa idea de hacerlo distinto, siento que cada libro encuentra su forma. O sea, cada libro va a decir, o sea, mientras lo vas trabajando, va expresando y va poniendo sus límites, ¿no? sí, Hasta dónde vas a llegar y vas viendo, incluso no solamente con los materiales que lo vas a construir, sino también el tono que va a tener, ¿no? Y claro. por supuesto, o sea, por ejemplo, yo pienso por qué una novela como Curso de Francés tiene capítulos de corrido, por ejemplo, ¿no? Es algo Sí, es muy raro en mí incluso, pero no lo sé. Ya, claro. sin embargo, y si vemos las yeguas, de pronto tiene simplemente esos flashes o esas como pequeñas estampas Sí, que van a irse pegando con las que vienen, en la que lo que tú, para mí era, la idea al momento de escribir era como que tú accedías a un cuarto en que se revela la luz y estás viendo una escena. Los sí, chicos están al pie de una antena parabólica fumando y luego se apaga la escena y se sí, prende la escena y están yéndose por la carretera a la playa y se detienen a irse de puñetes y se apaga la sí, escena. O sea, así está contada, pero sí, 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 así nació la novela. Entonces, claro. cada una va a encontrar su forma. En el caso de La Carnada, Sí, me gustó sentir, primero, como haber conectado poesía, haber conectado guión al mismo tiempo. A pesar de que el guión no está en un estado crudo como lo puede estar en El vuelo de la tortuga. El vuelo de la tortuga hay guión crudo, por decirlo así. O sea que tú ves, aquí hay guión, o sea, tú ves el claro, guión claro, en sí. sin ¿Ya? duda. Ya, en cambio, en La Carnada está el guión de por medio. De hecho, la misma idea pensada como tal, que era justamente esta cuestión de poner a un personaje a sufrir, ¿no? Y Sí, de que crear un dilema, porque la idea era crear un dilema, nació así y dije, bueno, esto es lo voy a hacer como una película, lo había pensado también como una especie de película, pero lo hice como una novela. Y el momento que la fui escribiendo, primero apareció la voz, ¿no? O sea, la voz del narrador y que me hizo sentir sumamente cómodo, porque por primera vez, viste que cuando uno escribe novela, uno imposta, ¿no? O sea, así en es, sí. muchas de mis novelas aparecen personajes hablando, están impostando, eso, etcétera. Yo estoy impostado ahí. Mm. Pero aquí, como que el narrador de La Carnada, por momentos realmente era yo. O sea, quiero decir, esa persona que está sumamente a kilómetros Sí, mirándolo todo claro. y pintándolo desde afuera de una forma particular, ¿no? Martín está muy vivo, realmente hay que decirlo. O Sí, sea, cuando uno lo lee está muy vivo. Es algo muy bueno. Ahora también con esto del ritmo, ¿verdad? Y decías que un poco que cada novela efectivamente tiene su ritmo, algunas veces pues ya aparece incluso como un ritmo y uno solo empieza a escribir con ese ritmo o lo descubre después, ¿verdad? Siempre igual en esta comparación de poesía y novela, ¿no? Recuerdo que Octavio Paz decía, hay muchas maneras de decir la misma cosa en prosa, solo una en poesía, ¿no? Por otro lado estaba esto de Flaubert, que lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Le mot juste, la palabra justa, ¿no? claro. eh, ¿Cómo se distingue o cómo notas en ti que se distingue el esfuerzo creativo al escribir una novela y un poema? Es decir, esto La, aquí que la, te decía Octavio Paz, o sea,
¿Qué tanto esta preocupación de la palabra? O sea, la novela, para mí, tiene que ser un planteamiento que se va a sostener con una trama, con una tensión muy bien armada, con unos personajes totalmente perfilados. Me gusta mucho que haya un dilema, me fascina que haya un dilema dentro de la obra. Y eso sí voy a ser muy honesto, me gusta que el lector se sienta a veces acorralado. Me gusta esa idea de que el lector sienta que primero quiera terminar el libro, segundo, que cuando acabe sienta que hay cosas allí que pudieron realmente ocurrir. Me gusta esa idea de que se vaya con la novela en la cabeza también. Pero lo que hace una novela, digamos, es poner en discusión cosas, ¿no, verdad? Temas, silencios, violencias, omisiones también de la historia, ¿no? Como lo hace de pronto, o recuperaciones como lo hace de pronto alguien como Oscar ya. O sea, eso hace una novela, ¿no? Un buen novelista hace eso. Sí. La poesía es otra cosa, o sea, la poesía, lo que hace la poesía es una resurrección, o sea, lo que hace la poesía, un poema, es un disparo, o sea, es simplemente ese poema que tú lees y que te abre los ojos y te hace mirar las cosas de una forma diferente, radicalmente distinta, perdón, y te deja helado. Para mí eso es un buen poema, ¿no? Un verdadero poema. La poesía que anda por ese tipo de zonas y que incluso te hace mirar las cosas de una manera diferente, ¿ya? Pero la narrativa no necesariamente va por allí. Pone en debate cosas, pero no busca verdades, ¿no? ¿Verdad? Me parece que los tiempos de crisis son los tiempos de los grandes poemas también, o sea, porque verdaderamente los poetas están allí para eso, ¿no? Para poner la piel, ¿no? El narrador escoge pieles, se oculta y formula y crea mundos también y genera debates, pero sobre todo hay mucho de lo no dicho en la narrativa, que es lo que más enriquece la novela, ¿no? Implícito, así es, sí, correcto. Precisamente, bueno, este tema, ¿verdad?, de lo implícito, pensaba también tocarlo un poco más adelante sobre el tema de la muerte, pero claro, antes quería comentar una última cosa sobre el tema poético, preguntártelo, ¿no? También. Sí. Y entonces leer dos momentos más también, insisto, así que me saltaron al ojo, ¿verdad? Cuando lo leía. ¿Cómo saberlo? La mujer no hablaba con nadie, solo vibraba, se agitaba y temblaba como una cuchara metálica dentro de una licuadora. Y una más. Cerró los ojos con fuerza y permitió que el aire bajara por su pecho como abriendo un mapa grande hacia sus hombros, ¿no? ¿De dónde sale eso, no? ¿Cómo son esas explosiones en tu cabeza cuando escribes esta trama? Claro, es evidente que eso viene del mundo de la poesía, es evidente, o sea, que que al momento que estoy escribiendo y ya tengo agarrada la trama, agarrada la historia y estoy, digamos, en piloto, algo automático, porque no es automático nunca en la narrativa, empiezan a aparecer estas capas, ¿no? Sí. Estas maneras de describir las cosas de otra forma, ¿no? Aparecen allí, ¿no? Me gusta mucho también cuando se escribe el barco y dice que está atrapado no sé si está atrapado por la sal o... Hay un montón de cosas allí que esa novela tiene un montón de recursos poéticos, pero no poéticos que te desvinculan del sentido, sino que te lo integran de una mejor forma incluso, ¿no? Y eso me parece, eso me gustó el momento de hacerlo. De hecho, esta novela tiene, tiene esa cualidad para mí, que tiene adentro un guión y tiene capas de poesía, ¿no? ¿Verdad? Que tú las vas a ver en cualquier momento, puede aparecer, en cualquier momento puede aparecer una línea poética que tú dices, bueno, o sea, esto, claro, no es simplemente, no es la pura descripción, ¿no? ¿Verdad? La que estamos acostumbrados en una novela, porque el narrador tiene por qué tener, no tiene por qué tener poesía, ¿no? Poner poesía en sus relatos, eso no es un requisito. Sin embargo, pues, no me acuerdo quién decía que había que ser poeta, pero hasta en la novela, ¿no? Ernesto, uno de los temas que a mí más me gustan y que yo creo que efectivamente pues para cada escritor es un tema esencial y obsesivo, ¿no? Y es el tema de la realidad y la ficción, ¿no? Esta especie de verdad como de Uróboro, esta serpiente que se está comiendo la cola, ¿no? O sea, siempre la realidad y la ficción se están como persiguiendo constantemente, ¿no? En determinado momento el protagonista se duerme, ¿no? Dice, esa noche durmió aferrado a la idea de la muerte, ¿no? Martín acaba de enterarse, ¿verdad?, que tiene cáncer, etcétera, ¿no? Esquivó el ruido del televisor que permaneció encendido proyectando cientos de imágenes de personajes que de pronto
cobraban la textura de la realidad de la vida. Sintió que esa gente disfrazada de otra gente estaba más viva que él y que seguiría así para siempre, ¿no? Es decir, que de alguna manera ese programa iba a estar vivo, iba a estar más vivo que él. Un programa de televisión, lo mismo podríamos decir de un libro, ¿no? Uno lee Sí, Crimen sí, y Castigo y dice, bueno, Raskolnikov, ¿verdad? Está vivo, ¿no? Está más vivo que mi bisabuelo, ¿no? claro. Bueno, entonces, aquí yo te quería preguntar algunas cositas y me voy a amarrar un poquito en la introducción, ¿verdad? Pero este transcurrir de un relato, ¿verdad? Que acontece como algo más real a veces que la realidad, ¿no? En un momento dices, los hombres no sabemos lo que es real hasta que hemos meado sangre, ¿no? También ahí está, más allá de en esta lucha en la realidad y la ficción, cada hombre tiene también su lucha interna con lo real, ¿no? Y creo que también una de las razones por las que leemos, ¿no? Pero bueno, el arte visto como una lupa, podríamos decir, como un multiplicar e intensificar de la experiencia. Gadamer decía mantenimiento de la proximidad. ¿Qué valor le entregas tú? Y esta no, tal vez no es la pregunta definitiva, pero como autor, como lector, a la ficción. Es decir, eso de que cobraban la textura de la realidad de la vida. ¿Por qué un autor imitaría una realidad y un lector quisiera leerla? ¿No? Son como dos temas. O sea, ¿por qué uno quisiera escribir sobre algo que está viendo? No sé, ¿no? Estamos viendo un atardecer. ¿Cuántas cosas habrán escrito sobre el atardecer, cantado el atardecer? Y ya mirar el atardecer uno podría decir, bueno, ¿no? ¿Qué hace esta persona? ¿No? Uno la ve como mirando al infinito y como desconectado, ¿no? Casi drogado. ¿Y por qué uno quisiera luego escribir eso de ahí y luego alguien quisiera leerlo, ¿no? Bueno, yo creo que la esencia del ser humano es esa. Somos narradores y somos animales de ficción. O sea, desde que empezamos a dibujar en las cuevas. ¿Sí? O sea, todo lo que era nuestra realidad tenemos que reproducirlo de alguna forma. O sea, y eso después lo puedes poner en palabras, lo puedes poner en tradiciones orales, después lo puedes poner en relatos, luego lo puedes poner en novelas, después lo puedes poner en películas, en series y en Netflix. O sea, Sí. seguimos simplemente consumiendo ficción y produciendo ficción. O sea, y somos el único animal que lo hace. O sea, es una cosa, a mí me parece una cosa increíble también, ¿no? Esa necesidad que tenemos los seres humanos de vivir dentro de una ficción, ¿no? O sea, es vivir constantemente en ficción. Ya, de allí, cuando uno estudia y cuando uno se pone en el trabajo a hacer ficción, es que uno se da cuenta de que crea la separación, pero realmente todo el tiempo estamos viviendo en ficción. Cuando tú le cuentas a alguien una historia, o lo que te pasó en la playa, o lo que te pasó el fin de año, tú estás creando un relato que no va a ser para nada fidedigno a lo que ocurrió de verdad, ¿no? Y le pones tus propios elementos. O sea, y eso es con todo. ¿No? Y nuestro lenguaje está lleno de recursos, de símiles, de metáforas todo el tiempo. O sea, eso me parece que es como es un gran misterio, ¿no? ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué tiene esa necesidad? Si es algo que se viaja contra la muerte, quizás, o la fantasía, y que es parecido al misterio de por qué el hombre sueña, ¿no? Que es como, yo creo que era Zurita que decía que quizás el sueño estaba allí para tener una buena muerte, ¿no? Sí. Porque claro, o sea, morir dentro de un sueño debe ser bellísimo, a Bueno, morir y que se te apague la película, ¿no? en determinado momento, igual con esto que decías, perdón, Leonardo tiene una pregunta, pero en determinado momento lo dices, ¿no? De nada sirve irse sin contarlo todo. Quería un poquito. Claro, sí, así es. Ernesto, mira, ya que ahora has hablado de ficción y Carlos planteó esta pregunta que ya se está volviendo recurrente cada vez que se conversa contigo, este tema del paso de la poesía a la novela, ¿no? Así es, sí. Yo te quiero hacer una tercera arista. ¿Y qué pasa con el cuento? Tú recuerdas bien que Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo daba la definición más perversa de novela. Él decía, novela, dos puntos, cuento inflado. Te lo pregunto porque tú ya has publicado varias novelas, a veces vas a un ritmo de 2 o 3 novelas al año. ¿Por qué no el cuento? ¿Qué ocurre con esa distancia corta que quizás estaría más cerca del poema, ¿no? ¿Qué relación tienes con el cuento? Bueno, a ver, yo comprendo el cuento, respeto el cuento, sé que el cuento pues tiene que ganar por knockout y toda esa historia que no gana por round, sino por knockout, ¿no? Y mi relación con el cuento, pues, digamos que ha sido buena. Sin embargo, al momento de escribir, lo que me ha ocurrido es, cuando pasé de la poesía a la novela, sí, nunca se me ocurrió pasar por el cuento, porque no sé por qué pensé que siempre lo que quería hacer era un libro. Ya, y ahí ya viene quizás
está en mí esa idea de crear un libro. Entonces, para mí, crear un cuento es una unidad muy pequeña a la que tengo que adjuntarle quizás más unidades. No lo sé, porque podríamos decir que eso también es un poema. Sin embargo, yo escribía poemarios con una sola estructura, con la idea de hacer un libro. ¿Ya? Y siempre he tenido eso como muy claro. Ahora, te cuento que yo tengo dentro de una novela algunos relatos, ¿sí? Que es una novela inédita, que tiene adentro incorporados por lo menos 6 relatos. Ya, no sabría decir si son cuentos. Cuando los publique, te los haré leer para que me digas tu criterio, porque no lo sabría ciencia cierta, ¿ya? Pero creo que funcionan como cuentos. Pero verdaderamente nunca me puse en la idea, quizás porque así como hablo bastante, escribo bastante. Entonces el cuento me iba a remitir a hacer esa idea para un cuento, yo podía convertirla en una novela, ¿no? O sea, siempre que tengo una idea para una historia, inmediatamente pienso en convertirla en una novela. Nunca pienso en hacerla en un cuento. Ernesto, en alguna ocasión, conversando con un amigo, me decía que al leerte, utilizó esta expresión, no sé si ya está en la jerga crítica, ¿verdad? Pero decía que él sentía que era como esta como literatura de impacto, ¿no? Como que uno empezaba algunas veces a leerte y recibía inmediatamente un golpe en la cara, ¿no? Es decir, es imposible olvidarse del inicio de Incendiamos las yeguas, ¿no? La Sí, violación, ¿no? Pienso claro, ahora claro. también en la escena del cabaret, ¿no? Es también bastante explícita, bastante descriptiva. Lo Sí, mismo sí. pienso en la carnada, el charco de semen, ¿verdad? Entre las piernas, la Ah, ansiedad de Martín también, ¿verdad? Desesperado por violar de alguno de todos los objetos que tiene a su alcance, ¿no? y sí, luego su pornoadicción posterior, claro. Así es, ¿no? Entonces está todo este como choque, todo este golpe, ¿no? Pero que a la vez es bastante explícito, es decir, es bastante descriptivo cuando te leo, ¿verdad? De alguna manera eso salpica el sudor y el libro apesta, ¿no? O sea, las páginas están un poco como ya amarillentas, ¿no? Cuando uno lo compra y lo saca del plástico, ¿verdad? Claro. Pero en esta misma línea, ¿verdad? De la realidad y la Ajá. ficción también. Eh, ¿Por qué la literatura, es decir, o por qué esta literatura en concreto se esfuerza tanto por tocar lo concreto, por revivirlo, ¿no? Tú decías también que la poesía hace una especie como de resurrección, ¿no? En lo que describe o en lo que contempla, Claro. ¿no? Sí, porque hay este O sea, interés. quizás, Carlos, lo más seguro es que yo sea un narrador con una intención poética oculta. Puede ser Sí, eso, porque sí, sí. verdaderamente al final la novela o te golpea o para mí no funciona. O sea, o la novela te moviliza de alguna forma o no. Por ejemplo, hay muchas formas de asumir la ficción, ¿no? Y ya está también este asunto de la autoficción y todo este debate entre, digamos, la gente un poco más purista, que le parece mal la autoficción, etcétera. Sí. Y en este trabajo de estas 9 novelas que he publicado, ¿no verdad? Más algunas que tengo por ahí inéditas. O sea, yo lo que he descubierto es que básicamente tu intención y tu dilema puede venir, te lo puedes inventar, ¿no? Y tú puedes imaginar los personajes y todo, pero en algún momento siempre vas a echar mano de algo que viste, viviste o que supiste, conociste, y en ese momento, de alguna forma, todo empieza a ser un tejido. O sea, es imposible escapar un poco de poner la propia piel y de Claro. caer en algo casi parecido a la autoficción. ¿Ya? Y en esto te pongo el ejemplo de Roberto Bolaño. O Sí. sea, es imposible que esas novelas existieran sin la vida que él tuvo en México, en España, ¿no verdad? En su retorno Sí. a Chile, para ver la caída de Salvador Allende. O sea, todo eso está allí, más todo lo que se inventó, ¿no verdad? Así es. Y son un montón de personajes. Entonces, eso te hace pensar también cuál es el mundo de un escritor, ¿no? Entonces, sí, a mí particularmente me interesan mucho los dilemas en las novelas, me interesa sí, me interesa la ficción, por supuesto. El día que me faltes es una periodista, Beatriz Galindo, que no existe, o sea, un periódico de Crónica Roja. Pero ¿qué pasa? La escultura de Merdo Ángel Silva se le robaron la pierna en el Parque Seminario Guayaquil. Yo leí la noticia y dije, aquí empieza una novela. ¿Por qué se robaron la pierna de la escultura de Merdo Ángel Silva? ¿Quién se la robó? O sea, Esa ¿quién se novela, llama? Ernest, O sea, desde ahí dije, ¿y dónde aparece? Aparece en la casa de un babalao, de un brujo cubano. Y ahí empieza, o sea, no apareció allí en la vida real, eso ya me lo inventé. Pero digo, evidentemente, allí empiezas a construir y allí entra tu mundo interior, tu intención también como novelista, que es, ¿qué quería hacer yo?
pues relatar el asesinato de Medardo Gil Silva, porque para mí Medardo Gil Silva lo asesinan, no se suicida, ¿ya? Y entonces hay dos planos, lo que pasa en la investigación de la pierna, que tiene que ver con brujería, y lo que pasa en la periodista que va hilando el relato de qué ocurrió con Medardo Gil Silva, ¿no? Y va receptando versiones y versiones, y al final, pues tú te quedas con, no hay respuestas, porque la narrativa no tiene por qué darte respuestas, tiene que llenarte de preguntas, pero muchos lectores se fueron con las preguntas y otra gente me dijo, lo mataron, o sea, es evidente que lo mataron. Y yo digo, qué bueno, o sea, piensa lo que quieras, pero sí, o sea, sí, quizás hay una intención detrás por hacerlo volar todo, no lo sé, y esa intención es poética, es verdad, puede ser, sí. Recuerdo que en esa ocasión que conversamos en el malecón, me comentaste muchísimo de este tema de Medardo Ángel Silva, y desde ahí recuerdo que me contaste un montón de teorías, ¿verdad? Claro. Bien complejas del tema, así que yo desde ahí estoy esperando esa obra, ¿no? O sea, que se ve que está cocinándose constantemente. Pero bueno, en esta línea, ¿verdad? Que ya hablamos hace un rato, ¿verdad? De que el ser humano pues tiene como esta tendencia a contar, ¿no? A contar, a relatar, ¿no? A mí me parece increíble con el tema del coronavirus, de alguna manera ha sido como una muestra patente de esa capacidad de contar historias, ¿no? Me acuerdo que al inicio decían, oye, sacas la nariz por la ventana y te cayó el coronavirus, tocaste un pajarito y el coronavirus y hay que sacrificar a los perros, ¿no? Y había todo como una mitología alrededor del tema, ¿verdad? Que se fue desarrollando. Entonces, en esta línea, ¿verdad? Que te comentaba de tu propia novela, ¿no? De nada sirve irse sin contarlo todo, ¿no? Está por un lado esta necesidad de contar. Quería que me digas, tal vez brevemente, pero ¿qué piensas sobre esta eternidad, ¿verdad? Que algunas veces se dice de ciertos autores, ¿no? Que quedan más allá, es decir, que contaron, que antes de irse lo contaron todo y que además luego muertos sobrevivieron, ¿no? O sea, realmente en mi caso yo escribo como si me fuera a morir mañana. O sea, pero así he escrito siempre. Entonces yo pensé que cuando me iba a mover a la novela iba a ser algo lento, ¿no? O sea, yo lo hice para sobrevivir, o sea, en el sentido de que dije, ya la poesía, ya lo había hecho todo en la poesía y sentía que no quería hacer un libro idéntico al anterior. Entonces, ir a la novela iba a ser eso, como ir al guión es eso más, y seguramente ir al teatro será eso, ya, hasta que Sí. algún día termine haciendo otra cosa, pero es lo que me gusta. Pero básicamente a mí me parece que yo no sé si uno escriba pensando en la idea de la eternidad como tal. Eh, por supuesto que uno quiere dejar buenos productos, ¿no? O sea, Sí. uno tiene mucho respeto y mucho amor por su creación y uno lo que quiere es que esa creación quede lo mejor posible, ¿no? Pero yo no sé si verdaderamente en mí está la idea, el deseo de lo eterno o esa idea de esos escritores que son para siempre, ¿no? Porque también eso me parece que es muy relativo, o sea, Claro. es muy probable que a ti no te haya gustado Proust hasta que tuviste 40 o 50 años. Ya, es muy probable que tú no amaste Eliot sino cuando eras joven y que ya cuando eras mayor ya no te gustaba, ya no te gusta Helio cuando fuiste mayor. O sea, y eso me fascina, esa idea de encontrar libros y que luego adquieren otro tipo de fuerza porque el sujeto que soy yo en este momento ya cambió. Entonces el muchacho de 15 años, 16 años que leía Rimbaud, de pronto cuando lo lees, claro, no puedes negar la genialidad que hay allí, pero ya no lo Claro. lees igual. O sea, ya no Sin sientes duda. exactamente lo mismo. Entonces, eso también hace variar las eternidades, por decirlo Sí, así. sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, también ahí viene lo que es el canon y también lo que viene a ser la academia, que te dice qué es y qué no es. No, mucha gente, Claro. en una época, me acuerdo, mucha gente valoraba mucho a Henry Miller, por ejemplo, y yo tuve también mi época de Miller cuando tenía 18, 19 años, pero te aseguro que ahora Miller debe parecer un misógino machista. O sea, asumo. O sea, entonces, seguramente ya ni se lo lee, no lo sé. Entonces, es un poco relativo. Verdaderamente sí me parece que el libro, o sea, que la literatura sobrevive y siempre va a perdurar cuando encuentre lectores y que estos lectores van a tener diferentes edades y diferentes momentos para sacar cosas. Lo que tiene que ser la novela es una creación, un objeto abierto, o sea, cerrado en sí, pero abierto también, para que esto pueda ocurrir, para que el milagro pueda ocurrir. Ernesto, Giovanni Benavides del público quería hacerte una pregunta. Dice, Ah, Ernesto, dices que una novela debe sostenerse con una trama y que debe ser capaz de crear dilemas.
¿cómo la intención poética es capaz de configurar los dilemas a los que te refieres? Por ejemplo, te puedo decir desde la poesía cómo fijé un dilema. Los diarios sumergidos de Calibán, por darte un ejemplo, es un poemario en el que yo quería relatar desde la llegada de los españoles hasta el siglo XXI, poniendo en punto final de debate al mestizo, en el sentido de que la identidad como tal no estaba resuelta, aún no está resuelta. Entonces, tú pasas por todos los siglos y está todo en clave poética, son poemas, cuando llegan los negros esclavos, etcétera, está todo allí. Cuando se crean las ciudades, ¿no verdad? Cuando llegan las guerras de independencia, o sea, está todo allí en clave de poesía, ¿sí? Y evidentemente alguien podría decir, bueno, esto también puede ser un ensayo, puede ser una novela, puede serlo todo al mismo tiempo, y no. Y por ejemplo, en Fundación de la Niebla quería plantearme un planteamiento de un libro que era empezar desde la página en blanco y terminar en la página en blanco. O sea, el origen de la creación. Y Fundación de la Niebla empieza con un poeta, la voz hablándole a su propia cabeza, ¿no verdad? Sin cuerpo, en la idea de encontrar ese cuerpo, y al final está el primer poema, que es una página en blanco. O sea, eso es Fundación de la Niebla, ¿ya? Y es uno de los poemarios que más quiero también. Entonces, sí se puede. La idea es que el libro como tal tú lo fijas previamente. De ahí lo puedes hacer. O sea, yo podría haber hecho Fundación de la Niebla también, quizás un guión o un corto cinematográfico con unas cabezas tiradas en la playa, no sé, ¿me entiendes? Con voz en off. O sea, todo es posible. Pero primero te planteas como tal, te planteas un dilema, te planteas un proyecto de libro. Hay muchos libros que nacen de obsesiones. Los primeros libros casi siempre vienen de obsesiones personales. El tema de la muerte, Ernesto, un tema naturalmente muy presente en la carnada, ¿no? Un chico con cáncer, joven. En determinado momento dice, aléjate de esta casa, muerte, muérete, muérete, ¿no? Es decir, es un tema obsesivo, ¿no? Tal vez en nuestra vida naturalmente lo puede ser, si nos ponemos a pensar mucho en eso, nos podemos Claro. volver locos, ¿verdad? Pero comentamos hace un rato, ¿verdad? Esta capacidad de alguna manera de la literatura de describir las cosas, ¿no? De la poesía, decíamos, de revivirlas, ¿no? Te mencioné esto, tu literatura como esta literatura de impacto, ¿no? Muy descriptiva, ¿no? Por un lado está esta literatura que de repente te llega, ¿no? Y te choca. Ahora, por otro lado, digamos que la literatura también permite, y tal vez la poesía en especial, ¿no? Como entrever, ¿no? Estas cosas no materiales, ¿verdad? Temas que también podemos decir que son, o que se abarcan desde el arte, ¿no? De una manera como más perfecta, ¿no? El amor, el tiempo, el dolor, ¿no? Entonces, ¿verdad? Se dice, las ciencias demuestran y el arte muestra. Claro. Sin embargo, efectivamente, la muerte, es decir, o el más allá, pues no lo vemos, ¿no? Es decir, el arte lo que hace de alguna manera es dar sus intuiciones, un poquito procura o intenta asomarse a eso, ¿no? ¿Cómo fue para ti asomarte a la muerte o más allá en el tema como personal de cómo tú lo sentiste o cómo lo sintió Martín? ¿Cómo desde un punto de vista del escritor, cómo te acercaste, cómo le diste vueltas, cómo lo dibujaste, ¿verdad? Porque dibujar la muerte en un texto es como dibujar sobre el aire, ¿no? Como dibujar un mapa en la brisa, ¿no? Una cosa así. Claro, yo pienso que la idea de la muerte en Martín es aquello que nos permite, como lectores, volvernos un poco ligeramente solidarios con él, porque evidentemente es un personaje chocante. Evidentemente Martín, pero es un personaje, a mí me parece real, quiero decir, en ese sentido, yo creo que el problema, me voy a atrever a decir esto, muchos problemas que tiene la ficción eh, es a veces tratar de bucear en una realidad cuando tratas temas de este tipo, por ejemplo, que este es un dilema de la culpa, es una realidad casi inexistente, ¿no? O sea, yo me refiero a esa literatura que quiere un poco blanquear la realidad, por decirlo, por más que suene lo que digo un poco sociológico, no lo es. Me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gusta la idea de que tú empieces a leer y primero el personaje se llama Martín, ¿sí me entiendes? O Sí. sea, eh, el lugar en el que está un poco delimitada esa realidad puede ser tu barrio, puede ser un barrio que tú viste desde afuera,
¿sí? Ya, la situación de estar condenado a muerte, pues te puede haber pasado a tu tío o a ti mismo, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que están allí. Ahora, a mí, primero por ese lado. Segundo, me parece que la idea de que Martín estuviera condenado a muerte era precisamente para generar cierto tipo de empatía como, con él, porque era muy difícil que tú como lector si tienes empatía, pero ahí viene también un punto que parece muy valioso, ya, que es esta idea de que tú no tienes por qué sentir empatía por el personaje principal de una novela. O sea, ¿por qué uno abre un libro y cree que lo que tiene que encontrar allí tiene que tener que ver con su vida? O sea, eso también es un grave error como lectores. O sea, Sí, sí, pensar que, sí. es que no me sentí identificado, no quiero leer eso. O sea, no tienes por qué buscar identificación en esa lectura. Uno busca una lectura para encontrar otros mundos, otras cosas, ¿verdad? Otros dilemas, otros Sí. discursos, otros debates, otras realidades que incluso son estas de otras décadas, ¿no? Y que desconocías, etcétera, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Entonces me parecía que la muerte tenía que estar allí, presente todo el tiempo, porque se trata de, básicamente, la novela La carnada sobre la culpa. Este Sí. chico va a morir y solo porque va a morir necesita, evidentemente, tiene esa culpa cristiana y necesita ir a disculparse y pedir perdón. Cosa que a última hora no lo hace. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hace, Carlos? ¿Por qué lo va a hacer? Es propio también de un personaje, por decirlo entre comillas, real. Porque mientras tú estás esperando que a última hora diga, bueno, sí, ahora ya ha plantado todo, ha puesto todas las piedras en el camino para verdaderamente ahora sí recibir, recibir pues el perdón y él poder morir en paz. No, él lo intenta de nuevo. O sea, simplemente Claro. es como lo que iba a pasar, o sea, como lo que tiene que pasar. Ernesto, tenemos otra pregunta, pero antes de hacerla, yo tengo como una duda, o bueno, Dale, más que dale. una duda, un tema igual que me encanta, como el tema de la muerte. Yo recuerdo ahora cuando leí esta novela de Antonio Di Benedetto, Los Suicidas, ¿no? Está el protagonista obsesionado con el suicidio y empieza a leer lo que dice Aristóteles, lo que dicen varios personajes a lo largo de la historia, empieza a investigar suicidios, etcétera, ¿no? Está obsesionado, ¿verdad? Porque dice, mi papá se murió a esta edad, a esta fecha, y falta una semana para eso, ¿no? Y cómo lo enfrento, ¿no? Tiene ese miedo. En esta novela, efectivamente, Martín está muerto, está recordando, pero en ese recordar nos encontramos con la historia, esto no lo sé pronunciar, ¿verdad? Lo diré en español nomás, como se lee, Frau Trofea. Yo ¿Verdad? tampoco lo sé. Ya, Claro, claro. esta chica, esta señora que muere bailando, ¿no? Y todos van Ajá. contando su historia sobre por qué, o sea, si es verdad que solo fue un mito que murió bailando o en verdad murió en un hospital loca. ¿Cómo se conecta eso de alguna manera, de hecho, con la manera de Martín de enfrentar la muerte? O sea, o por qué ese como paralelismo, ¿no? Mira, la historia, a mí me parece que la historia es interesante ponerla allí. Quizás algunos lectores podrán decir, pero ¿qué hace esta historia metida aquí? Primero, que no es la primera vez que yo hago eso. Ya, dentro de algunas novelas siempre ocurre algo más, ¿no verdad? O sea, ocurre una especie de subtrama o algo que puede quedar allí suelto, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Pretexto, que tú leíste, queda lo del Sí, viaje de Bolívar a la isla Santay. O sea, y está allí. Pero esa no es la historia principal, es el encuentro entre William Burroughs y el Che Guevara, ¿no verdad? O sí, sea, de hecho, no tiene ni por qué existir eso allí, pero existe, porque siempre me gusta hacer esto. O sea, es algo que me fascina para darle otra posibilidad de velocidad al relato y también darle al lector otro viaje dentro. Y eso que está allí no suelto, está allí para darle mayor sentido a la trama principal. Así es como yo estructuro las novelas. Entonces, el relato de Frau Trofea es un relato también feminista, es evidente, ya que se convierte en un relato feminista cuando los chicos están en la fogata conversando sobre qué pasó en esta epidemia, esta epidemia de la danza que hubo, porque fue sí, una epidemia, ¿no? sí, sí, Entonces, me gustaba primero como recurso porque los chicos están allí una semana y qué mejor hacer que ellos estuvieran en una fogata contando un relato. Ya. Aparte de eso, el relato en sí empieza a dejar entrever algo allí, ¿no? O sea, ¿por qué esta mujer pudo haber tenido este brote? ¿Qué fue ese brote? ¿Qué significaba un brote así? O sea, es posible verdaderamente que alguien se ponga a bailar hasta morir. Entonces, me gusta cómo todos van dando sus versiones que van orillándose un poco a eso, ¿no? A que es una forma en la que la mujer puede expresarse. ¿Y por qué sucede con una mujer? ¿Por qué no es un hombre? Porque, la verdad, todas esas cosas están allí. Y sí, sí, también, ¿qué pudo haberle pasado a ella por hacer eso? Seguramente quisieron de verdad abrirle la cabeza, ¿no?
rebanarla para ver qué tenía. O sea, todo eso está allí por algo. Así mismo como el relato que sucede en el departamento de al lado, que es un relato silencioso, Los que no tiene, binoculares. sí, que no tiene tampoco final, ¿no? Pero el final está claro cuando el chico se cruza la mirada con él, el chico ya va a coger el bus y se va, después de lo que ha hecho, y el otro lo mira y le pregunta dónde está su esposa, y él dice se fue ayer, y los dos se miran. Ella está dicho todo. No tengo por qué ponerlo en líneas. El que lo entendió, creo. O sea, hay una complicidad masculina entre ambos, entre las dos miradas. Eso es todo. Entonces, sí, es un relato sobre eso, sobre la violencia a la mujer, ¿no? Un poco. Y cómo esas violencias en clases altas son silenciadas porque sucede en ese estrato, ¿no? Ernesto, María dice, respecto a lo que decía de Henry Miller y los autores de la adolescencia, ¿cree Ernesto que hay un riesgo de caer en la inmediatez y la urgencia de lo contemporáneo, que cada vez es más inasible, por no caer en cierta anacronía de las formas narrativas? Yo creo que siempre hay la posibilidad de caer en cualquier cosa cuando escribes. Yo pienso que a quien debes serle fiel es a ti mismo. Yo creo que un proyecto como tal, el proyecto que quieras emprender, tiene que venir de tu propia necesidad, por decirlo así, o de tu propia curiosidad. O sea, imponerte a escribir por escribir, imponerte a escribir por ganar un premio, porque te parece X cosa es un buen tema, me parece que puedes terminar mal, ¿me entiendes? En mi caso, todos mis proyectos, incluso La Carnada, son proyectos que nacieron o por una curiosidad, un dilema, etcétera. Por ejemplo, en el caso de La Carnada, me gustaba, primero tuve el dilema de alguien viene, alguien que va a morir necesita el perdón. Sí, pero ¿qué es lo que ha hecho esta persona? Y el relato que cuento, como tal, ese acto de violencia, es un acto de violencia que muchos nos hemos escuchado. O sea, alguna vez alguien lo escuchó, alguna vez alguien se lo contó a alguien. O sea, esto sucede en la sociedad, ¿no? Pero el cómo está bajado a la novela es la forma, ¿no? El cómo está trabajada allí. Y poner a Salinas y poner ese barco hundido allí me pareció también un poco poder trasladar la novela a otro espacio más que tiene que ver con Guayaquil y que tiene que ver también con mi generación un poco, porque de alguna forma ese viaje a la playa, ese viaje a Salinas, sí tiene que ver con esa migración que hay, esa forma de turistear que existe de la gente de Guayaquil, ¿no? Y no conocía un relato que sucediera en Salinas como tal. Ya, o sea, quizás existe, pero nunca lo he leído yo. Entonces me gustaba esa idea de conectar Los Ceibos, conectar Puerto Azul, pero conectarlo con Salinas, ¿no? Me gustaba también la frontera en la que pasa. O sea, ojo con esto, o sea, tanto el vuelo de la tortuga como la carnada están pasando en el año 99. O sea, solamente que en el vuelo de la tortuga tú estás viendo una clase social baja del centro de la ciudad en la que la madre va a irse a España y va a dejar a dos hermanos abandonados. Y acá estás viendo una clase social alta a la que no le afecta mayormente el feriado bancario, que su violencia sucede de otra forma y sus dilemas son otros, y sus problemas son otros. Entonces, eso me gustó también. De alguna manera, sí, hay un poco, y no lo puedo negar, en mis novelas hasta ahora, sí hay momentos, me parece que sí están vinculados con mi edad también. O sea, ¿sí me comprendo? O sea, por ejemplo, Yeguas y Kurt Cobain y MTV, todo eso es mi adolescencia. O sea, está allí mi adolescencia. Y, y me parece que sí, uno puede escribir mucho de lo que sabe, de lo que ha vivido también. No significa que las novelas yo las haya vivido como tal, porque los personajes son de ficción, todos los personajes de la canal son de ficción. Pero lo que voy es que la sensación de ir a la playa, ¿no verdad? Esa cuestión de la gente que de Los Ceibos va para la playa el fin de semana, que tienen los departamentos, todo eso de allí, pues es tal cual, ¿no? Luis Herbes te Ajá. preguntaba, ¿considera que hay algún libro que pueda funcionar para todas las edades? ¿Le sucede con alguno? Ay, qué buena pregunta. Este, Lo que pasa es que yo soy un lector, o sea, casi que leo de todo y pocas veces regreso, pero sí regreso. Por ejemplo, yo muchas veces leí El oficio de vida de César Pavese, que es un diario, o sea, que son sus diarios, ¿no? Y fue un libro que me obsesionó por años, ¿ya? También los cuadernos de Paul Valéry me obsesionaron por años, pero
pero no podría decirte, si de pronto, pues, Demian de Hermann Hesse, que es una novela que a mí, cuando lo leí muy joven, no la he vuelto a leer. No sé si me ocurra lo mismo ahora, ¿sí? Entonces me quedo con la pregunta de deber, la verdad, porque es una muy buena pregunta. No sé porque qué historia pudiste haber leído a los 18 años o a los 20 y leerla a los 45, 50 y te siga moviendo el piso, por decirlo así, ¿no? José Luis Vázquez también tiene una pregunta. Dice, ¿qué consejos puede dar a las personas que pretenden incursionar en la escritura creativa a pesar de no tener formación específica en ese campo? O sea, yo no estudié literatura. Lo que hay que hacer para escribir simplemente es tener la disciplina de leer muchísimo, vivir muchísimo, porque también si no se vive de qué se escribe, no significa esto que se va a escribir sobre todo lo que se ha vivido, porque la literatura no es un diario, pero por supuesto que haber tenido muchas experiencias sirve un montón, ¿ya? Y la disciplina que hay que tener, que es evidentemente pues sentarse y hacerse un horario, escribir, trabajar una historia, darle 1000 vueltas a la historia, pensar en posibles giros, en personajes que tienen que ser totalmente verosímiles. Lo mejor es que de un libro es abrirlo y sentir la mejor ficción, pues no, que es la que se dice que la que no parece ficción. O sea, cuando tú abres ese libro y no sientes que estás en una ficción, sino que puedes sumergirte en algo que pudo haber pasado, ¿no? Esa sensación no todos los escritores la consiguen, esa es la verdad. Ya, y evidentemente, pues cuando uno tiene esa experiencia como lector lo agradece, ¿no? Porque uno se dispara por allí. Por ejemplo, ahora último leí una novela de Didier Laurent, que es un francés, no sé si lo has leído, ya, creo que se llama Jean-Paul Didier Laurent, que se llama Conversaciones con mi enano de jardín. Ya. Me fascinó la novela, o sea, no me imaginé que iba a ser tan buena. Y básicamente es un tipo que el enano de su jardín le empieza a hablar, ¿no? Pero él está sufriendo una crisis. Entonces él deja botado el trabajo y todo ese viaje, ese viaje a través de la crisis, él lo hace cargando su enano de jardín, ¿no? Que solamente le habla a él. Pero la revelación final es fantástica. Cómo se resuelve esa novela es de una manera fantástica. O sea, es verdaderamente profundamente humana. O sea, y lo que tú has visto como crisis es una crisis que él ha tenido de muchos años atrás. O sea, no la quiero spoilear, compren el libro, es muy bueno. O sea, lo que quiero decir es, ese tipo de novelas me atraen muchísimo porque sientes al final, sientes la recompensa de la lectura, ¿no? ¿Ya? Y has pasado por capas y capas de ficción, pero a donde te lleva el escritor, al final, a esa revelación que te entrega, pues te llena completamente. Ernesto, voy a entrar un poco yo, un poco a raíz de la pregunta de José Luis sobre qué consejo puedes dar. Yo quería ya anunciar también que, bueno, Ernesto Carrión es profesor invitado en la maestría de literatura y escritura creativa de la Universidad Andina. Y Ernesto va a dar vía Zoom, va a dar un seminario sobre novela que se llama Novela súbita, claves y exploraciones. Yo creo que en breve va a salir ya la difusión. Es un seminario que se va a iniciar a fines de febrero, los días sábados, y se extenderá hasta marzo en un horario de 9 a 12. Novela súbita, claves y exploraciones. Ernesto, ¿cómo manejas tú la idea, justamente a partir de la pregunta de José Luis, para alguien que está empezando un proyecto de novela? Es decir, ¿tú qué sueles esperar? ¿Cómo orientas a la persona que está haciendo una novela? Claro, se llama novela súbita porque tú también escribes muy rápido. Cuéntanos primero cuánto te toma a ti escribir una novela y cómo manejarías tú ese seminario que va a empezar dentro de poco en la Universidad Andina. Ya, sí. Digamos que yo me he demorado lo máximo un par de meses en hacer una novela. Sí. Ahora, trabajo ese ritmo porque en mi caso me obsesiono con la historia y cuando ya, o sea, digamos que la historia también se está escribiendo antes de empezar a escribir. Entonces ya cuando me siento a escribirla,
ya la tengo, o sea, ya está dentro de mí. Entonces ya simplemente tengo que sentarme a componerla y luego la voy a corregir y la voy a arreglar y le voy a quitar cosas. Y eso sucede a un ritmo veloz, casi siempre en la madrugada, es el mejor tiempo para escribir para mí, porque todo el mundo está dormido. Y es una cuestión de mucha disciplina. Y luego de eso vienen meses de reposo, ¿no? O sea, ahora mismo estoy en meses de reposo de haber terminado un libro. O sea, y son meses de reposo y de exploración de ideas también. Entonces, mi consejo, o como yo manejo esto de aquí, es primero, pues, dándole las herramientas a los escritores de las posibles novelas que puede escribir, ¿no? O sea, sea de ficción, sea de autoficción, ¿no? O sea, no solamente eso, sino también el tema. O sea, primero tienes que tener muy claro qué es el tema, pues, qué tema vas a escoger, ¿sí? Y casi siempre la primera novela tiene que ser con, en los casos, los casos son temas personales, mucha gente tiene siempre ya una novela preconcebida que ha querido escribir siempre, ¿no? Y de esa forma, pues, digamos que por ahí empieza la exploración, ¿no? De ahí, pues, le entrego herramientas que tienen que ver, que son totalmente literarias, ¿no? La voz la voz del narrador, cuál va a ser, la estructura que va a emplear, cuál va a ser, y para eso analizamos un montón de textos, ¿no? Y todo esto sucede, mientras analizamos los textos, vamos empezando a perfilar nuestro proyecto narrativo. La idea es que todo el mundo termine comenzando su propia novela, ¿sí? Y esto, hasta ahora que lo he hecho, siempre resulta. O sea, porque escribir novela, yo creo que todo el mundo puede hacer una novela. Suena demagógico, pero no lo es. O sea, porque en sí contar una novela no es nada más que contar una historia, ¿no verdad? Pero saberla contar, tener las herramientas para saberla contar. Y para eso hay que tener el tema, el enfoque y todas las herramientas como la estructura que vas a emplear, el narrador que vas a emplear, ¿no verdad? Pensar en tramas, pensar en subtramas. Y también entra un poco, digamos, el trabajo de guión. A veces se puede escaletar para hacer una novela también, ¿no? Que es simplemente ir poniendo ideas de capítulos para saber hacia dónde vas a ir, cosa que no des un paso en falso y puedas quitar también cosas antes de caer hacia allá o de moverte hacia allá. Pero bueno, eso lo voy a explicar ya en el seminario. Pero sí, es básicamente eso. Ernesto, ¿te sucede con esta producción ingente, ¿verdad?, de obras que Ajá. tienes? ¿Te sucede alguna vez que al terminar una obra te quedas con el personaje y alguna vez, tal vez en la siguiente novela, por ejemplo, sientes que hay un parecido, ¿no? Como que el personaje de alguna manera como que se pisotean de alguna manera esas dos novelas, No, ¿no? nunca me ha pasado eso. Pero lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es que hay personajes que aparecen en otras novelas. Por ejemplo, en Cementerio de la Luna, por primera vez aparece un personaje que se llama Río Carcelén. ¿Quién es Río Carcelén? Río Carcelén es un poeta negro de Esmeraldas, que viene a ser el poeta que tumba el canon de la poesía quiteña. ¿Por qué lo tumba? ¿Y por qué? Porque, claro, la tumba el canon, que es el canon que siempre se ha dado, que es andinocéntrico, blanco, heterosexual. Y este poeta, pues, es negro y digamos que no tiene bandera. Entonces, desde ahí me fascinaba que él fuera el poeta que tumbara el canon, ¿verdad? Entonces, él se llama Río Carcelén. Pero Río Carcelén después aparece muy brevemente en cursos de francés. El personaje de cursos de francés nunca sale su nombre, no sabemos cómo se llama, pero él se conecta con un amigo por Messenger, que es Río Carcelén en Guayaquil, pero es un Río Carcelén mucho más joven, cuando todavía no empieza, está dando sus pininos, por decirlo así, como poeta, y este que está en Francia viene a ser como su especie de maestro, esa relación que tienen los poetas, ¿no? Ya, entonces vemos ahí a Río Carcelén, y en mi última novela ya aparece Río Carcelén de nuevo, pero Río Carcelén por primera vez, ya digamos, con diálogos, conversando, ya lo vemos a él, lo vemos físicamente por completo, ¿no? Eso me ha pasado. También, por ejemplo, el día en que me faltes, aparece un periodista que se llama Mario Calderón, que le da el contacto de la policía a la periodista Beatriz Galindo. Eso lo aparece allí como un personaje, como un periodista que está amargado porque trabaja en Crónica Roja, porque pasa viendo cuerpos despedazados y vive borracho y vive trabajando una novela que nunca va a escribir. Ya. Es un personaje patético que aparece muy poco y aparece al final de la novela, ¿no? Cuando esta novela se resuelve como cualquier novela negra. Pero luego en El vuelo de la tortuga, quien escribe El vuelo de la tortuga, que se nos revela al final, es Mario Calderón. O sea, Mario Calderón es el escritor del vuelo de la tortuga. Esa es la novela que a él lo salva de la miseria en la que vivía. O sea, empiezan los personajes a aparecer, pero no todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Incendiamos las Yeguas, hay el espacio del cabaret que tú contaste, aparecen unos chicos del norte.
Esos chicos del Sí, norte aparecen en tríptico de una ciudad, todos ellos. No aparecen los del sur, aparecen los del norte. sí, sí. Ernesto, y Beto Orozco tiene una pregunta. Dice, Ernesto, como lectora, me quedo con lo que dijiste de buscar otro mundo y otras realidades en un libro. ¿Qué tan acertado crees que es buscar, a veces exigir, en la actualidad, y casi siempre desde la academia, obras o historias que cuenten o traten de visibilizar luchas sociales para intentar generar empatía con un grupo determinado o con una situación social? Yo creo que el error, claro, es pensar que la literatura tiene algún tipo de trabajo por allí. O sea, si algo es la literatura, es el triunfo sobre las ideologías. O sea, ¿por qué? Porque en la literatura aparecen las vidas personales, individuales, de un montón de personas, de un montón de gentes inexistentes incluso. O sea, esa capacidad que tiene la narrativa de la novela de, por ejemplo, poner a una periodista, en el caso de Beatriz Galindo, perdón que use mis ejemplos, que está sufriendo maltrato laboral, pero que quiere investigar sobre esta pierna desaparecida y que termina en una trama de brujería, se da gracias a la novela. Y así poder saber qué pasa por la cabeza de unos chicos de 15 años en el sur que consumen base y que quieren llegar al norte como de lugar, que quieren ir a las fiestas del norte y que quieren ponerse la ropa de marca, que quieren comprar una Kawasaki Ninja para ver si pueden subir a una chica en su moto, se puede dar gracias a la novela. Eso no tiene que ver con ideología, o sea, no tiene que ver con política. O sea, claro, todo es político y todo, o sea, todo, digamos, todo termina cruzando por allí, pero no viene de allí, ¿ya? Y ese es el asunto, o sea, me parece que el gran error es pensar que una novela tiene que militar o que el arte tiene que hacer militancia. El arte no tiene por qué hacer militancia. De hecho, si la hace, es la militancia de lo humano, que es la militancia de lo erróneo y de lo contradictorio y de lo que somos, ¿no? Que es una constante contradicción ambulante, ¿no? Gente que sabe que va a morir y que sin embargo está construyendo castillos y cosas como si fuera a perdurar su vida para siempre, ¿no? Entonces, el arte está allí quizás para eso, para ser el testimonio de nuestra derrota, de la gran derrota que es la humanidad, ¿no? O sea, y de las tragedias personales, individuales. Y eso va más allá de las ideologías, me parece. Miller Añasco dice, ¿cuáles son las mayores influencias de autores universales, latinoamericanos y ecuatorianos en su escritura narrativa? Ya, digamos que he tenido muchas influencias, pero siempre creo que han ido cambiando un poco. Como te dije, en algún momento me gustaba Henry Miller, me gusta mucho la narrativa de Severo Sardú y me gustó mucho tiempo. También esas novelitas que hizo Eyelson me parecen buenísimas. Eh, Literatura ecuatoriana, o sea, pensando en el grupo de Guayaquil y en toda esa literatura que siempre nos han, digamos que nos han impulsado a leer, creo que le tengo tanto respeto como al mismo tiempo distancia, en el sentido de que lo que yo hago raramente, o sea, a pesar de que alguien puede decir que se conecta y que está muy bien que cada quien encuentre las conexiones que quiera, raramente creo que va por allí. Creo que mi literatura, digamos mi literatura, por decirlo así, apela a cosas mucho más íntimas o indagaciones propias o incluso podría decir esto, ¿no? Registros de momentos, registros de un rock que también vi en los años 90, cuando yo estaba también en una banda de rock, o sea, ¿me entiendes? Va por otros lugares. Por supuesto, también va por indagaciones como la del viaje de Che Guevara a Guayaquil, que siempre me pareció una gran historia por narrar, porque está totalmente oculta y hay que pasó en el 53. Y eso me parecía increíble poder contarlo. Al mismo tiempo, contar también esa ciudad de Guayaquil, que es una ciudad que parece que se lo traga todo, ¿no? Entonces, por allí van. Yo podría decir, bueno, que eso, ¿no? Que básicamente, ¿qué te podría decir? O sea, que hay mucha narrativa que me gusta también Murakami, pero no todo, que me gusta Padura, pero no todo. Me gusta mucho, pues, por supuesto, Carrer. Pero Carrer ya sabemos que es no ficción, ¿no? Ya. Pero al mismo tiempo puedo disfrutar de este Dios Laurent, que es totalmente ficción. O sea, me parece que uno no tiene que ponerse límites en esto, ¿no? Uno puede disfrutar muy bien de A Sangre Fría, ¿no verdad? Como puede disfrutar muy bien de un libro de Piglia
o de César Aira, ¿no? César Aira es fantástico. Y sabes que esos son capas y capas y capas de inventos, ¿no? Por decirlo, o sea, y también tiene que ver con el lenguaje que empleen, ¿no? Ernesto, pregunta Max Bustamante. Sería interesante que Ernesto comente sobre la utilización de las ciudades como personajes de la novela. Creo que en su narrativa Guayaquil se siente como un protagonista y personaje. Sí, a mí me interesa mucho, me interesa mucho de alguna forma, y creo que se ha quedado clarísimo, y también lo he ido descubriendo en el camino, eh, que aparezca ese Guayaquil sumergido. Sí, me parece que desde que empecé a escribir, la primera historia que empecé a escribir fue la de Che Guevara, de verdad, sino que salió tan mal que siempre quedó sumergida allí, ¿no? Y luego empecé el Cementerio de la Luna. No va a ser sino con el libro que dice mi papá cuando murió, que es como que se soltó todo lo que estaba allá adentro hecho un nudo. Pero la verdad es que siempre aparece Guayaquil. O sea, Guayaquil es como, hay una obsesión, no siempre, ¿no? Hay novelas que no pasan, pero me refiero a que hay una obsesión por ir por diferentes décadas. Ese Guayaquil, por ejemplo, el Guayaquil de los 80, que aparece relatado por detrás en Hombre Futuro, es el Guayaquil que yo vi cuando estaba en la escuela Don Calderón, o sea, que nos sacaban porque tiraban bombas lacrimógenas los estudiantes contra los policías y teníamos que salir todos en masa al parque que estaba ahí en la Kennedy porque nos ahogábamos. Y recuerdo ir a la casa y ver en la televisión que salía Justina Casco se busca secuestradora de niños, y yo salía corriendo al cuarto, ¿no? Y luego conocí a Justina Casco, ¿no? O sea, que es lo más curioso de todo esto. O sea, quiero decir, quiero también que ese Guayaquil que yo vi, que yo viví, que no es el que nos contaron y que no es el que parecería que quieren seguir haciendo, el que quiere seguir haciendo el relato, exista, ¿no? Que tenga una posibilidad de ser leído, de ser revisado, ¿no? Y en esto no hay nada más que un deseo también de que sobrevivan otras historias, ¿no? Entiendo que una ciudad, estos chicos de los Ceibos, que son bomberos, que secuestran travestis y transexuales y los llevan a golpear a donde quedaba el hipódromo. O sea, son historias que pasan entre leyendas urbanas y cosas que alguna vez escuchamos y cosas que tienen que existir, ¿no? Y dentro de una novela negra, y evidentemente dándole vida también a otros personajes como a los travestis dentro de la novela, ¿no? Me parece importantísimo eso. Y, y claro, que la gente diga, bueno, yo sí escuché sobre esto, pero claro, sí me entiendes, o sea, no se trata de hacer un relato periodístico, ¿no? Es una novela de ficción. Y en ese sentido, sí, Guayaquil ha ido apareciendo muchas veces, el Guayaquil en Yeguas es el Guayaquil del sur, pero también el del norte, ¿no? Y en La Carnada pasa más en Salinas, pero también aparece Guayaquil, aparece el chico cuando va a la iglesia de los Ceibos y habla con el padre, ¿no? Y el padre, ¿qué le dice? No digas nada. O sea, ¿qué vas a hacer haciendo culpable víctima que no sabe que lo es? Eso es un error. ¿No? Y está toda esa relación de una ciudad católica y profundamente mojigata, ¿no? Y que es muy extraño que haya sido un puerto alguna vez, un puerto salvaje, que tuvo que haber estado lleno de todo tipo de piratas y de cosas que tiene que haber pasado, pero sin embargo Guayaquil es sumamente mojigata. Entonces también eso siempre me causó una profunda pregunta, ¿no? ¿Por qué Guayaquil es tan mojigata? ¿Por qué Guayaquil es tan católica? ¿Por qué en Guayaquil habían operaciones para reconstrucciones del IMEN para chicas de clase media alta y alta? O sea, me pareció una cosa tan loca, ¿no? Pero sucedía, ¿no? Que en los 90 era así. Entonces, creo que ese Guayaquil que yo también fui viendo en etapas de mi vida está allí, ¿no? Por ejemplo, creo que aparecen en todos, ¿no? Y incluso hasta en el día que me falta también aparece Guayaquil de las brujerías, de la cartomancia, etcétera, ¿no? Andy Chocan dice, a García Márquez, cuando le preguntaban qué técnica utiliza para escribir, él respondía que técnica ni qué técnica, yo escribo y es todo. ¿Qué opinas sobre eso, Enrique? Ernesto. Verdaderamente me parece que es así. Me parece que uno tiene, uno tiene ciertas claves, ¿sí? Uno tiene ciertas herramientas, uno cuenta con ciertas herramientas, pero también es buenísimo empezar a escribir a veces a ciegas. Y es buenísimo tratar de redescubrirte a ti mismo en el proceso. Es buenísimo ser valiente a veces ante algo lo que sabes solamente un poquito de la historia. No, lo hice hace poco, lo hice con una historia, ¿no? O sea, por primera vez no me lo quise decir todo. O sea, no quise tenerla toda agarrada.
y empezó a fluir y empezaron a aparecer y a pasar cosas dentro. Y eso me encantó. Eso también es, o sea, un escritor como un artista, como un músico, como un pintor, no lo tiene todo tampoco, claro. Y eso es bueno, y es bueno que sea así, porque de alguna forma tú mismo vas descubriendo cosas en ti, vas llevando y estirando la novela hasta donde más puedas. Y en cada proceso y haces de cada proceso un nuevo viaje. ¿Ya? Y eso es lo que me gusta a mí cuando empiezo a escribir. Tenga ya la idea, tenga ya el dilema, tenga incluso el formato, por decirlo así, la forma, la estructura que voy a emplear. Igualmente me siento y quiero ver hacia dónde me va a ir jalando esta vez la historia, ¿no? Y si al final va a conseguir lo que yo quiero que consiga, que sea un golpe contundente a la realidad desde una parcial realidad o ficción entera, ¿sí? O desde una pura irrealidad. Pero sí me gusta esa idea de que el lector termine atacado por la historia y que se vaya con esa historia en la cabeza, ¿sí? Ernesto, mira, quiero aprovechar, ya nos has hablado un poco de tu experiencia, tanto como poeta como novelista, pero también para el público, hay personas en el público interesadas en comprender esta cosa que en Ecuador es un poco problemática, que es el tema del ámbito editorial. Y cuéntanos un poco tu experiencia, porque tú has publicado poemarios en Ecuador, fuera, has publicado novelas en Ecuador, publicas novelas fuera, ahora tienes esta edición con 6 Barral en la Carnada, acabas de publicar con Cadáver Exquisito en Guayaquil, El vuelo de la tortuga. Eh, ¿Cómo sientes tú el escenario? Inclusive tú tienes una editorial junto con tu mujer, con Isabel. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿A qué problemas se abocan los poetas, los narradores? ¿Qué podrías comentar al respecto para alguien que está interesado en conocer esta situación? Porque siempre el problema termina siendo eso. Alguien decía que cuando alguien termina un libro, el hecho de publicarlo es tener el primer encuentro con la realidad. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú el tema? Cuéntanos, compártanos un poco tu experiencia. Ya, o sea, verdaderamente publicar en Ecuador siempre ha sido complicado, siempre ha sido difícil. Yo empecé como poeta, empecé escribiendo poesía, de hecho, como digo, es difícil dejarlo. Y para publicar, pues, primero, lo más fácil es ganar un premio. Las editoriales que habían, estaban las editoriales de la Casa de la Cultura, que casi que usualmente cuando eres desconocido, pues tienes que hacer fila, tienes que esperar un montón para que tengan un fallo favorable. Las otras editoriales, pues todas las editoriales en su mayoría necesitan cobrar. Y necesitan cobrar básicamente para poder solventar la editorial, porque si no es imposible. Ahora, viene el tema también de los lectores, ¿no? O sea, Ecuador, por más de que digan que es mentira lo del libro y medio de lectura o medio libro de lectura, etcétera, no tiene una lectoría sostenible, o sea, no tiene un grupo de lectores. Yo creo que esto ha ido cambiando un poco con los talleres. Me parece que hay muchísimos lectores más que antes ahora. Me parece que los clubes de lectura han ayudado bastante, sobre todo aquí. Me parece que hay más lectores que son lectoras, que son mujeres. Eso debo decirlo. O sea, es más fácil ver mujeres en una librería que hombres, sobre todo en una ciudad como Guayaquil. ¿Ya? Entonces, todo eso son elementos que tienen que ver, que entran allí. Entonces, muchas editoriales tienen que sostenerse de esta forma. Sin embargo, hay concursos. Una forma de publicar en Ecuador es concursar. Sin embargo, no te garantiza siempre porque es un medio competitivo, ¿ya? Y no sabes qué va a pasar, es una lotería. ¿Ya? Y otras editoriales buscamos recursos a veces, ¿no? ¿Verdad? Nosotros buscamos recursos a veces en el ministerio, concursamos para poder acceder a fondos y poder ampliar nuestro fondo editorial, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo ahora, ampliando nuestro fondo editorial. Pero usualmente es así, usualmente el escritor tiene que encontrar dentro de la oferta editorial qué editorial puede publicarlo, quiere publicarlo, etcétera. Son pocas, pero sin embargo también hay que ser honestos. Las editoriales independientes en Ecuador en este momento sostienen un trabajo interesante, porque son las que permiten precisamente visibilizar autores de aquí que muchas veces nadie conoce, ¿no? Entonces, es interesante el trabajo de un editorial como Caber Exquisito, o sea, hay que decirlo. Y en Quito también hay otras, ¿no? Entonces, un poco es tratar de ir sondeando, pero antes de publicar hay que hacer el libro, ¿no? O sea, hay que primero escribir el libro, tener el libro y buscar y probar suerte. Pero sí, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Hay editoriales siempre, las que están en Quito desde hace años, que son como Esqueleto, El Conejo, etcétera, ¿no? Pero sí, y también están, como te digo, las casas de la cultura y estas editoriales independientes. Yo me iría por una editorial independiente, pequeña, que precisamente cuando se acabe el mundo y todo sea Amazon, son las que van a sobrevivir.
son las que van a hacer el trabajo en una pequeña librería que puede ser una casa, son las que van a seguir llevando los libros e incluso repartiéndolos a veces a las casas por domicilio. O sea, entonces yo creo que el futuro va a estar en esas pequeñas iniciativas culturales y en esas pequeñas librerías y en esas pequeñas editoriales. Ernesto, ya como para ir terminando, pero yo quería hacerte una preguntita más, Bueno, ¿no? Yo creo que Kundera decía, ¿verdad?, que la novela no examina la realidad, sino la existencia, ¿no? Y decía, la existencia no es lo que ya ha ocurrido, la existencia es el campo de las posibilidades humanas, ¿no? Todo lo que el hombre puede llegar a ser, todo aquello de que es capaz. Como algo muy, ¿verdad? Es como una gran misión de alguna manera que le confiere Kundera a la novela, ¿no? Entonces tú tienes muchas obras, muchos personajes, muchos problemas, muchas crisis, etcétera, ¿no? Aquí tal vez me pareció como un poco más fuerte porque es la muerte, ¿no? ¿En qué consiste, yo sé que es una, pero ¿en qué consiste la vida para ti? O si esta pregunta alguna vez te ha aparecido cuando has escrito alguna historia, es decir, no sé, el Che Guevara, ¿no? ¿Qué será la vida para el Che Guevara, ¿no? O sea, ¿por qué actúa, ¿no? Tal vez aquí es un poquito más evidente porque está la muerte presente, ¿no? Y como que intenta como darle un sentido, pero no sé si puedas decirnos algo sobre eso. o sea, sobre la muerte o sobre el sentido último de la escritura, algo así. Sí, o sea, es un poquito en esta línea, ¿no? Que decía Kundera, o sea, la novela intenta ver de alguna manera el actuar de la persona, es decir, o por qué actúa, las razones de ese actuar, ¿no? Yo creo que si de algo puede partir la novela y la poesía, es desde un deseo de justicia o de venganza. Y es extraño esto, Sí, porque una venganza no necesariamente no tiene que implicar verdaderamente otras personas, a veces tiene que ver con uno mismo, ¿ya? Y un acto de justicia a veces tiene que ver también con uno mismo, ¿ya? Un tránsito hacia el pasado, una reconstrucción de algo, o sea, todas esas cosas entran a veces en juego. Yo creo que, por ejemplo, en esta novela que tenía que ver con lo del Che Guevara, me interesaba muchísimo esa violencia que habían sufrido precisamente los travestis en los 90. Y me interesaba no solamente que ellos tuvieran una voz allí, que aparecieran los personajes, sino que me interesaba dejar el relato como tal de esa homofobia de la ciudad, ya, de una homofobia de una ciudad que tiene una calle allí que es la 1 de Mayo, donde sigue habiendo gente que utiliza los servicios de ellos. Lo que significa que, ¿por qué son tan homofóbicos? No tiene sentido. Entonces, empieza por allí, pero evidentemente los personajes aparecen y empiezan a cobrar vida, empiezan a tener sus propias necesidades y deseos, ¿no? Me parece que muchas de mis novelas, pienso en la de Merlo Ángel Silva, ¿no? Dejar en entredicho su muerte, poner en evidencia lo que apareció en la boca de otros personajes contando que no había huella de pólvora en la mano, que la bala entró por detrás a 5 centímetros y que nunca salió. O sea, todas esas cosas que hacen pensar, la verdad, que el tipo retiró 3 balas en la esquina y que lo vio un tendero y que cuando movieron el cuerpo tenía las 2 balas que retiró las tenía guardadas, perdón, debajo, en el bolsillo trasero del pantalón, que le había escrito una carta la novia justamente antes a decirle que la mamá se la iba a llevar de Guayaquil porque ellos no habían terminado. Y no solamente eso, sino una ciudadanía que ha aceptado un poema como una carta de suicidio. ¿Por qué? Me gusta esa idea. O sea, ¿por qué nosotros hemos aceptado, perdón que me cabe ahorita esta idea, ¿por qué nosotros hemos aceptado un poema como una carta de suicidio? No es una carta de suicidio, es un poema. Entonces, el relato romántico, se romantizó el suicidio, la muerte como un suicidio de un poeta romántico, y se escribieron novelas sobre eso, y ensayos, y un montón de cosas, y tenemos 100 años pensando que es así. Pero si tú lees incluso la biografía que deja pues el biógrafo de él, el del Telégrafo, Abel Romeo Castillo, ahí dice un montón de cosas, hay un montón de contenido allí que pone en tela de duda todo. Él mismo como biógrafo termina diciendo que él cree que no se mató, cree que se le escapó la bala. O sea, a él mismo lo termina diciendo. Entonces, me gusta esa idea de que el libro al final se convierte en una herramienta de discusión también. O sea, me gusta esa idea de que, sí, no podemos cambiar la historia, ¿no? Pero por lo menos podemos empezar a verla de una manera distinta. Y no solamente la historia como tal de un personaje como Silva, también las historias, ¿no? O sea,
la historia de Martín, por ejemplo, o sea, la historia de ese acto de violencia que queda ahí suspendido, la historia de una casta también que tiene sus propias indagaciones y sus propias curiosidades que luego desaparecen. O sea, esa edad también, esa frontera entre el colegio y la universidad, en la que todavía no sabes qué vas a hacer y que crees que ya sabes lo que vas a hacer. Bueno, nuevamente, gracias Ernesto, ha sido un gusto poder tenerte aquí, gracias Carlos, y con esto terminamos el evento de hoy, ¿no? No sé si quieren añadir alguna cosita más. Bueno, agradecerles a ambos, ha sido una charla súper interesante, ojalá le haya ampliado un poco el panorama a cualquier interesado, justamente de lo que es de este seminario que vamos a dar. Y eso, les mando un abrazo. También quería agradecer nuevamente, Leonardo, por la oportunidad y Ernesto, muchas gracias por la escucha atenta, por las preguntas y también al público presente. Muy bien, muchas gracias Carlos, gracias Ernesto, gracias a todos, gracias Andrés y nos vemos en el próximo evento. Buenas noches.